Hay una semana que no se olvida. Una semana en que el valle entero se quiebra por dentro, como la madera vieja bajo el peso de un invierno demasiado largo. No es que pasen muchas cosas. Es que todo lo que pasa esta semana deja una marca. Y las marcas, mis amores, no se borran. Rosalía lleva a la niña en brazos y no la suelta. Benigna sirve una taza que lleva la muerte dentro. Damaso entra en la capilla y sale con la justicia en el bolsillo. Y Luisa, nuestra Luisa, llega por fin al punto en que ya no puede cargar con más. Esta semana en Valle Salvaje, 4 personas cruzan una línea. Y cuando la cruzan, no hay vuelta atrás. Si llevan esta historia en el corazón como yo, denme ya su me gusta, porque lo que viene no perdona a nadie. Y agárrense bien, mis queridas, que el suelo se mueve desde el primer minuto. Antes de entrar en los días más duros de esta semana, tengo que situarles, porque para que los golpes duelan de verdad hay que entender de dónde vienen. Así que vamos a recordar juntas el mapa del valle antes de que todo empiece a arder. La pequeña María desapareció. No se perdió en el bosque, no se escapó sola. Se la llevó Rosalía. Y eso no lo saben todos, lo saben solo 3 mujeres, Luisa, Bárbara y Leonor. 3 mujeres que eligieron proteger a Rosalía en lugar de decir la verdad. ¿Por qué? Porque Rosalía perdió a su bebé hace apenas unos meses. Un bebé que no llegó. Un vacío que se instaló en su pecho y que ya no se fue. Y en ese vacío entró María, la hija de Rafael. Rosalía se aferró a esa niña como quien se aferra a un salvavidas en mitad del mar, no por maldad. Por desesperación. Y del otro lado de esa historia, Rafael, el duque joven, el padre que pregunta a todo el que se cruza y no recibe respuesta. Un hombre noble rodeado de mentiras que todavía no sabe que la gente que más le quiere le está ocultando lo más importante. Eso es lo que está en el aire al comenzar la semana. Un secreto con grietas. Un padre sin su hija. Una mujer rota en mitad del bosque. Y el reloj corre. Pero el valle es mucho más que una sola herida, así que déjeme completar el mapa. Victoria, la mujer que construyó su poder a golpe de engaño, está acorralada por primera vez en años. El obispo Aurelio Montiel va a juzgarla por bigamia, porque se casó con José Luis sin haberse divorciado de Damaso, su primer marido, el que todo el mundo creía muerto. Matilde, la bondadosa, la que sufrió años bajo el desprecio de Gaspar, acaba de recibir la noticia que más esperaba, está embarazada. Y Damaso, el hombre que regresó de entre los muertos con el nombre de Pilar grabado en el pecho, tiene un plan. Y ese plan no tiene nada de limpio. Con ese mapa en la cabeza, ya podemos entrar. Porque esta semana no empieza despacio. Arranca con todo el peso del secreto cayendo sobre una sola persona. Hablemos de Luisa. Hay momentos en que ya no se puede más. No porque uno sea débil, sino porque ha cargado demasiado tiempo, sin que nadie se lo agradezca. Luisa llega a ese momento esta semana. Rafael lleva días buscando a María. Pregunta, insiste, rodea a quien se le pone por delante. Es un padre desesperado, y la desesperación hace que uno vea con más claridad que nunca. La última vez que Luisa quedó frente a él, mintió. Le dijo que la niña estaba con sus hermanos. Una mentira dicha deprisa, sin apoyo, sin estructura. El tipo de mentira que se cae sola. Y ahora hay algo que la sostiene aún menos, en el bosque apareció un pañuelo de Rosalía. Bárbara y Leonor lo encontraron, y ese trozo de tela es una grieta en el muro que las 3 han levantado juntas. Con ese pañuelo encima de la mesa, la historia de Luisa ya no aguanta. Rafael la acorrala. Alejo, que tiene el instinto de quien ha visto mentir muchas veces, la presiona desde el otro lado. Y Luisa está en el centro, sin salida, sin aliadas cerca. Cada pregunta le saca un poco más de terreno. Cada silencio suyo pesa como una confesión. Lo que vemos en esa escena es el colapso de una mujer que eligió proteger a otra y que ahora paga ese precio con todo lo que tiene. Porque proteger a Rosalía significó engañar a Rafael cada día. Significó ver a ese padre buscar a su hija con los ojos llenos de angustia y no decirle nada. Significó cargar con eso sin que nadie supiera lo que cargaba. Y aquí hay algo que no podemos olvidar, mis reinas. Luisa no llegó a este secreto por elección propia. Fue la primera en sospechar.
La primera en notar que algo no encajaba entre Rosalía y la niña. Y por sospechar, la trataron de loca. La hicieron dudar de sí misma. La dejaron sola con sus sospechas. Cuando finalmente la verdad le llegó entera, cuando por fin entendió el peso del dolor de Rosalía, no la usó como arma. Eligió la compasión. Cerró la boca y abrió los brazos. Pero la compasión no viene sola. La compasión tiene un precio que siempre se cobra tarde o temprano. Y hoy le toca a Luisa pagarlo todo de una vez. Si habla, traiciona a Rosalía. Rompe el juramento que la une a Leonor y a Bárbara. Si calla, sigue mirando a Rafaela a los ojos sabiendo que su hija está en el bosque. No hay elección correcta. Solo hay dos maneras distintas de hacerse daño. Ese es el peso que lleva Luisa. No un secreto cualquiera. El secreto más caro del valle. Mientras Luisa carga su cruz, en otro rincón del palacio algo igualmente oscuro toma forma. Y ese algo tiene nombre, Damaso. Damaso no es un personaje que se pueda explicar rápido. Es un hombre construido alrededor de una sola cosa, la deuda que le dejó Pilara. Pilara, ese nombre que pronuncia como si fuera una oración y una maldición al mismo tiempo. Pilara, cuya muerte lleva en el cuerpo como una cicatriz que no cierra. Damaso volvió de entre los muertos, de donde todos lo daban por enterrado, y volvió con un único objetivo, cobrar. Pero cobrar a su manera. No quiere que Victoria caiga por manos de la iglesia. No quiere que sea Hernando quien la hunda. Quiere ser él. Quiere que el golpe final lleve su firma. Eso es lo que mueve a Damaso. No la justicia. La posesión del acto de venganza. Y para acercarse a ese momento, Damaso hace algo que define perfectamente quién es, engaña a Mercedes. Le dice que quiere salvarla. Que hará lo imposible para librar a Victoria de las garras del obispo. Le habla con la calidez y la firmeza de quien de verdad tiene buenas intenciones. Y Mercedes, que no tiene por qué no creerle, le abre la puerta. Pero esa puerta no la abría a un aliado. La abría al lobo. Con la confianza de Mercedes en el bolsillo, Damaso hace lo que nadie en su sano juicio haría, se cuela en la capilla. En el lugar sagrado de la casa. Rodea al obispo Aurelio Montiel entre las velas y los santos, y le exige que negocie. Le dice que hay una salida. Que puede sentir algo parecido a la liberación si acepta. El obispo explota. Lo llama blasfemo. Le grita que cómo se atreve a manchar la casa de Dios con ese tipo de proposición. Y hay algo casi cinematográfico en esa imagen, dos hombres que creen tener razón absoluta, frente a frente, ninguno dispuesto a ceder. Excepto que uno de ellos cede. El obispo Aurelio Montiel, ese hombre que se presentó al valle como la voz de la justicia, el árbitro incorruptible, el que todo el mundo temía porque nunca doblaba, acaba sentándose con Damaso. Acaba negociando. Y en el momento en que eso pasa, todo cambia. Porque un juez que negocia ha dejado de ser juez. Es un hombre con un precio. Y Damaso lo encontró. Lo que eso significa para Victoria aún no lo sabemos del todo. Pero guardemos ese pacto en la memoria, mis reinas, porque al final de la semana va a estallar con todo lo que lleva dentro. Victoria. Tenemos que hablar de Victoria. Esta semana la vemos diferente. No en el trono, no repartiendo órdenes, no mirando a los demás desde arriba. Esta semana Victoria espera. Y la espera, para ella, es casi más humillante que cualquier castigo que el obispo pudiera dictar. Verla así cuesta, porque Victoria es de esas personas que uno aprende a temer antes de aprender a entender. Ha mentido, ha manipulado, ha construido su poder sobre las espaldas de quienes no podían defenderse. Pero verla pequeña, temblorosa, esperando un veredicto que no controla, descoloca. Y sin embargo, no cometan el error de ablandar el corazón. Una mujer acorralada no es una mujer vencida. Victoria todavía tiene algo guardado. La carta más oscura del mazo. Y cuando las cosas se pongan peor, porque se van a poner peor, esa carta va a aparecer. Los animales heridos son los más peligrosos, mis queridas. No lo olvidemos. Ahora, cambiemos de escenario. Porque el poder también tiene su propia guerra esta semana, y esa guerra empieza con una frase que nadie esperaba. Enriqueta, la madre de Braulio, la mujer que calcula cada movimiento antes de hacerlo,
vuelve a exigir el pago de la deuda que los Gálvez de Aguirre tienen pendiente. Y esta vez su propuesta para el pago no son monedas ni plazos, quiere el palacio. La Casa Grande. El símbolo más poderoso del valle. Hernando le dice que no, le dice que José Luis nunca permitiría algo así. Que el palacio es sagrado, que hay límites que no se cruzan. Y Enriqueta le responde con una sola frase que lo deja sin habla. Le recuerda que quien tiene autoridad para decidir sobre el palacio ya no es ni José Luis ni Hernando. El único que puede tomar esa decisión es Rafael. El duque. Silencio. Porque lo que Enriqueta acaba de decir en voz alta es lo que todos estaban viendo, pero nadie se había atrevido a pronunciar: el poder ha cambiado de manos. Rafael ya no es el hijo joven que obedece. Es el centro del valle. Y si hasta Enriqueta, que tiene el ojo más afilado del valle para leer quién manda y quién obedece, lo dice abiertamente, es porque ya es una realidad que no se puede ignorar. ¿Cómo llegamos aquí? Poco a poco. Sin grandes gestos. Rafael empezó a decir que no cuando antes decía que sí. Empezó a defender lo que creía justo aunque le costara enfrentarse a su propio padre. Sin discursos, sin declaraciones. Solo con la firmeza callada de quien sabe lo que vale. Y esa firmeza fue moviendo el respeto, despacio, como el agua que cambia el cauce del río. Ahora los viejos leones sienten el suelo moverse bajo sus pies. José Luis y Hernando todavía no han aceptado lo que está pasando. Pero los hombres que no sueltan el poder cuando deben hacerlo a veces toman decisiones desesperadas. Esa tensión no va a resolverse en paz. Va a explotar. Y aquí, mis amores, es donde les pido que hagan pausa un segundo. Si esta semana las está dejando sin aire, denme ese me gusta ahora. Porque lo que viene es donde el valle de verdad se rompe. La historia que voy a contar ahora es la que más duele de toda la semana. Y lo que la hace tan difícil no es el crimen en sí. Es lo que rodea al crimen. Matilde. Matilde es la bondad con piel. Una mujer que vivió años bajo el desprecio de Gaspar, que soñó con ser madre una y otra vez y vio ese sueño hundirse sin poder hacer nada. Una mujer que, en sus peores momentos, todavía fue capaz de tenderte la mano si te la necesitaba. ¿Se acuerdan del día en que Victoria estaba de rodillas, castigada, y fue Matilde quien le llevó agua? Matilde, a quien Victoria había pisoteado. Matilde, que tenía todos los motivos del mundo para mirar para otro lado. Y sin embargo, llevó el agua. Porque así es Matilde. Esta semana, Matilde recibe la noticia que llevaba años esperando. El embarazo es real. Va a ser madre. Lo comparte con Mercedes con los ojos brillando, con esa alegría que solo tiene la gente que ha sufrido mucho antes de tener razones para reír. Se siente intocable. Por fin victoriosa. Por fin a salvo. No sabe lo que se teje a pocos metros. Victoria recibe también la noticia del embarazo. Y para Victoria, ese embarazo no es una alegría. Es una amenaza. Porque Matilde embarazada es Matilde que prueba que todo lo que Victoria ha fabricado es mentira. Es el cabo suelto que puede tirarlo todo abajo. Victoria no deja cabos sueltos. Busca a Benigna. La curandera, la mujer que lleva tiempo atada a Victoria por el miedo y las deudas. Y le da una orden que va más allá de todo lo que le había pedido antes, que acabe con el embarazo de Matilde. Benigna se niega. Victoria la mira y le dice algo que es peor que una amenaza directa. Le dice que si no lo hace, sus propios hijos desaparecerán. Ahí está el método de Victoria en toda su frialdad. No te amenaza a ti. Te amenaza a través de lo que más quieres. Te pone en una balanza donde de un lado está tu conciencia y del otro está tu sangre. Y espera que la sangre pese más. Benigna tiembla. Benigna llora. Y Benigna obedece. Le sirve a Matilde una tisana. Una tisana que parece un cuidado, que parece un gesto de la curandera que siempre ha velado por su salud. Y Matilde la bebe. Sonriendo. Hablando de su bebé. Sin ver nada. Esa imagen, mis reinas, es de las que se quedan. Una mujer que está tocando la felicidad por primera vez y una mano temblorosa que le acerca su destrucción disfrazada de cuidado. La ironía más cruel que puede escribir una historia, que la bondad de Matilde sea lo que la hace vulnerable.
Que confíe porque siempre ha confiado. Que no sospeche porque ella misma no sabría hacerle eso a nadie. Pero entonces pasa algo que nadie esperaba. Benigna se rompe. No es una asesina. Nunca lo fue. Victoria la fue arrastrando al barro poco a poco, primero una mentira pequeña, luego otra, luego silencio, luego complicidad. Cada paso parecía el último. Y sin embargo, siempre había otro paso más. Hasta que llegó este. Benigna llega al borde y no puede saltar. Huye. Sale del palacio sin decirle nada a nadie. Abandona a Matilde con el veneno dentro. Pero antes de irse, deja una nota. Firmada. Una nota que Matilde y Atanasio encuentran cuando Matilde empieza a sentirse mal. Esa nota es la diferencia entre el milagro y la tragedia. Es la confesión de una mujer que no pudo cargar con lo que hizo. No borra su culpa. Nada la borra. Pero en ese gesto desesperado hay algo que todavía late dentro de ella, la parte que no se dejó matar por el miedo. ¿Llegará a tiempo? Esa pregunta nos tiene en vilo. Y pensemos en Atanasio por un momento. Este hombre venía de su propio infierno. Dudó de Matilde cuando no debía. Se marchó cuando ella más lo necesitaba. Y cuando por fin regresó, cuando por fin la reconciliación llegó y el embarazo se confirmó, cuando por fin respiraron, el destino les vuelve a arrancar la felicidad de las manos. Ni siquiera les dejó disfrutarla un día. Esa nota es todo lo que tienen. Ese papel es la carrera contra el tiempo. Benigna nos deja una lección que no pedimos pero que necesitamos, mis amores. Que nunca es demasiado tarde para elegir bien. Que dentro de la persona más acorralada, más arrastrada por el miedo y la deuda, puede quedar todavía una chispa. Que esa chispa, aunque no borre el daño, puede ser lo que separa a alguien de convertirse en asesina de verdad. No la perdonamos con facilidad. Pero tampoco la olvidamos. Sigamos. Porque mientras Matilde lucha por su vida y por la de su bebé, Rosalía sigue en el bosque. Leonor la encuentra. Hay que imaginarse esa escena, dos hermanas en mitad de los árboles, con la luz filtrándose entre las ramas, y Rosalía completamente fuera de sí. Aferrada a María. Con los ojos de quien ya no está del todo en este mundo, sino en uno que ella misma ha construido alrededor de esa niña. Leonor le suplica. Le ruega. Le dice que todavía hay tiempo, que si vuelven ahora quizás se puede arreglar, que nadie tiene por qué saber todo. Le habla con la voz de quien ama a su hermana más que a sí misma. Y Rosalía se niega. No grita. No la empuja. Simplemente se niega. Aprieta a María contra el pecho y dice que no. Eso es lo más escalofriante. No la furia. La calma. La convicción. Porque Rosalía no cree que esté haciendo nada malo. En su mente rota por el duelo, huir con María es protegerla. Es amarla. Es no perder otra vez a la hija que se le va. La lógica del dolor tiene sus propias reglas, y esas reglas no siempre tienen sentido para nadie más. Leonor se queda ahí, impotente. Viendo hundirse a su hermana sin poder hacer nada. Y lo que más duele del papel de Leonor, mis queridas, es que ella tampoco es la villana de esta historia. Leonor mintió por amor. Encubrió por amor. Arriesgó su lugar en el palacio por amor. Porque vio a su hermana caer en un pozo de dolor del que no salía y buscó la única cosa que parecía devolverle un poco de vida. Y hoy descubre que ese amor no fue suficiente. Que proteger a alguien de sí misma, a veces, no funciona. El reloj corre. El pañuelo ya fue encontrado. Las sospechas de Rafael ya están encendidas. Y Leonor sabe que el muro que han estado sosteniendo entre todas se va a caer. La pregunta no es si, es cuándo. En paralelo, la rivalidad entre Braulio y Alejo por Manuela da otro paso esta semana. Y este paso tiene un peso que va más allá del triángulo amoroso. Manuela ha salido a pasear. Ya recuperada, ya entera, con esa serenidad de quien ha decidido algo por dentro sin anunciarlo. Invita a Alejo a montar a caballo con ella y, de paso, suelta con toda la intención que Braulio ni siquiera tiene caballo. No lo dice con crueldad. Lo dice con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace. Un desaire envuelto en seda, pero desaire al fin.
Alejo, que es un hombre de maneras, intenta salvar a su primo. Le ofrece prestarle una montura. Pero Manuela ya ha elegido y su elección no tiene marcha atrás. Lo importante no es el caballo. Lo importante es lo que Manuela empieza a decir en voz alta. Porque Manuela ha comenzado a insinuar, delante de otros, que Braulio la empujó por las escaleras a propósito. Ya no es una sospecha que guarda para sí. Ya no es algo que susurra en el silencio. Lo dice. Lo deja caer. Y nosotras, que sabemos que es cierto, que sabemos que el hombre que hoy la corteja con flores es el mismo que casi la mató, sentimos que el cerco se cierra. La verdad está saliendo de la boca de la víctima. Y eso, mis reinas, es el principio del fin para Braulio. Pero hay algo más en Braulio que no podemos olvidar. Braulio no llegó al valle solo para cortejar a una mujer. Llegó con una misión, descubrir quién mató a Domingo. Esa herida es la que de verdad lo mueve. Y mientras su madre lo empuja hacia Manuela, mientras finge el papel del pretendiente enamorado, esa misión sigue latiendo por dentro. Tarde o temprano, esos dos hilos van a encontrarse. Y cuando lo hagan, van a enredarse de una manera que nadie va a poder desatar fácilmente. También esta semana, Alejo sin querer arruina una sorpresa que Braulio había preparado para Manuela. Otro golpe para el primo que ya no sabe cómo ganar una batalla que quizás ya está perdida. Y lo más cruel es que Alejo no lo hace por maldad. Ni siquiera lo pretende. Simplemente existe y su existencia derrumba los planes de Braulio sin esfuerzo. A veces el destino no necesita villanos. Le basta con la mala suerte y un primo que sin quererlo siempre gana. Antes de llegar al día del veredicto, quiero detenerme aquí un momento, mis amores, porque hay algo que me parece importante señalar en esta semana. Miren cuántas personas están pagando el precio de las decisiones de Victoria. Matilde con el veneno en el cuerpo. Benigna, destruida por dentro, huyendo de lo que hizo. Luisa, aplastada por un secreto que la partió en dos. Leonor, impotente en el bosque. Rosalía, perdida en su propio dolor. Victoria no destruye con sus propias manos. Destruye a través de otros. Esa es su verdadera habilidad, no ensuciar las manos propias, sino encontrar las manos ajenas más vulnerables y presionar hasta que las rompe. Por eso es tan peligrosa. Por eso su caída, cuando llegue, tiene que ser total. Y ahora sí. Tercer día. El día de la sentencia. El obispo Aurelio Montiel va a hablar. Todo el valle esperaba lo mismo, la condena máxima. Hernando lo pidió. José Luis lo respaldó. La bigamia de Victoria era un hecho, la evidencia era clara, y el obispo había llegado con fama de hombre que no dobla. La sentencia parecía escrita antes de dictarse. Y entonces el obispo habla. Y lo que dice no es lo que nadie esperaba. No es la condena que pedían. No es el castigo que Hernando reclamaba con tanta fuerza. Es otra cosa. Una sentencia que da la vuelta al tablero, que rompe todas las apuestas, que deja a todo el palacio con la boca abierta y sin palabras. Los avances nos revelan exactamente qué dice. Solo nos prometen que nadie lo vio venir. Y ahí, mis reinas, cae la ficha. ¿Recuerdan la capilla? ¿Recuerdan a Damaso y al obispo, frente a frente, uno siguiendo y el otro cediendo? Pues bien, lo que acabamos de ver es el resultado de ese pacto. La justicia se dobló. Y detrás de esa curva está la mano de Damaso. Piensen en lo que eso significa. Si el veredicto sobre Victoria ya no lo decidió la ley ni la fe, sino un trato oscuro entre un vengador y un obispo, entonces nadie en el valle puede sentirse seguro. Si hoy la justicia se compró para Victoria, mañana puede comprarse para cualquiera. El árbitro incorruptible tenía un precio. Y ese precio lo pagó el hombre que lleva el nombre de Pilar grabado en el pecho. ¿Qué pactaron exactamente? ¿Qué le ofreció Damaso al obispo que valiera más que su reputación, más que su fe, más que su propia imagen de hombre recto? Esa es la pregunta que nos va a perseguir. Porque lo que ocurre a continuación en la historia de Victoria ya no depende de la Iglesia. Depende de Damaso. Y Damaso no hace nada por bondad. Mientras el valle procesa la sentencia, Braulio recibe otro golpe. Manuela le hace una confesión que lo descoloca por completo. Una que él no vio venir. No sabemos todavía qué le dice exactamente.
Los avances lo dejan en el aire. Pero sabemos lo que ella sospecha. Sabemos lo que lleva dentro. Y si Manuela decide, aunque sea en parte, soltar lo que carga, Braulio no tiene defensa posible. Para un hombre que camina sobre secretos como quien camina sobre hielo fino, cualquier verdad que salga de la boca de Manuela es una amenaza. El hielo se está cuarteando bajo sus pies. Y él lo nota. Y por fin, mis amores, llegamos a lo que llevábamos meses esperando. Rosalía habla. Se sienta frente a Luisa y a Bárbara. Y cuenta la verdad. La verdad completa. La que explica cada mirada, cada gesto, cada silencio de los últimos meses. La que conecta todas las piezas que hemos ido juntando, una a una, en cada capítulo. No voy a adelantarles lo que dice. No sería justo con ustedes ni con la historia. Esto hay que sentirlo en el momento en que ocurre, con el corazón en la mano y sin que nadie te haya robado el golpe de antemano. Pero sí quiero que entiendan el peso de este instante. Llevamos meses con una pregunta que no se iba: ¿por qué Rosalía se aferra tanto a María? ¿Es solo el dolor de una madre que perdió a su bebé? ¿O hay algo más, algo que no hemos visto todavía, algo que cuando salga a la luz cambie la forma en que entendemos todo lo anterior? Hemos visto a Leonor mentir por ella. Hemos visto a Luisa y a Bárbara callar. Hemos visto a Rosalía en el bosque, rota, negándose a soltar a la niña incluso cuando su propia hermana le rogaba que volviera. Todo eso nos decía que el secreto era grande. Pero la forma en que los avances lo presentan nos dice que es más grande todavía. Los que producen Valle Salvaje prometieron que esta revelación es el mayor golpe de toda la temporada. Que nada de lo que vimos esta semana, ni el veneno, ni la sentencia, ni el derrumbe de Luisa, se compara con lo que Rosalía va a decir. Y Valle Salvaje cumple sus promesas. Cuando Rosalía abra la boca, algo en la historia entera va a cambiar de color. Hay revelaciones que cierran un misterio. Y hay revelaciones que abren 10 más. Esta, mis reinas, pertenece a la segunda categoría. Hay una belleza dolorosa en todo esto. Porque el secreto de Rosalía nunca fue el de una villana. Fue el de una madre. El de una mujer que amó tanto y perdió tanto que ya no supo cómo seguir viviendo sin aferrarse a algo. Por eso, cuando hable, no vamos a sentir rabia. Vamos a sentir ese nudo en el pecho que solo aparece cuando alguien nos muestra algo verdadero. Y eso, en una telenovela, es el regalo más raro que existe. Hay una última historia que late por debajo de todo lo demás esta semana. No tan dramática como el veneno o la sentencia. Pero con la clase de dolor lento que no se ve venir hasta que ya está dentro. La boda. Martín, Pepa y Francisco. Francisco quiere casarse con Pepa. La ama de verdad. Organizó todo con la ilusión de quien tiene claro lo que quiere. Martín, su amigo, sabe que debería callar. Lo prometió. Y sin embargo, justo en la víspera, se lo dijo. Le confesó que todavía la ama. Que no puede levantar una copa y brindar por esa boda. Pepa se enfadó. Con razón. Pero la boda se acerca. Y con ella, la gran pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿qué hay de verdad en el corazón de Pepa? ¿Ama a Francisco con toda la convicción que él merece? O Martín, con su confesión a destiempo, removió algo que Pepa creía enterrado. No hay villanos aquí. Solo 3 personas atrapadas en el enredo más viejo del mundo. Francisco que confía. Martín que no puede callar. Pepa que tiene que elegir. Y alguien, al final, va a salir con el corazón roto. Porque en el amor, mis queridas, a veces no hay manera de que todos ganen. Y ahora, cerremos la semana. Déjenme que les muestre la arquitectura de todo lo que pasó, porque hay algo que me parece hermoso en la manera en que Valle Salvaje construye sus historias. Nada de lo que vimos esta semana cayó del cielo. Todo tiene una raíz. El embarazo de Matilde fue lo que derrumbó la farsa de Victoria. Y esa farsa derrumbada fue lo que empujó a Victoria al chantaje. Y ese chantaje fue el que llevó a Benina al borde de convertirse en asesina. Y la nota de Benina puede ser lo que salve 2 vidas. La deuda de Damaso con Pilara fue la que lo trajo de entre los muertos. Y ese regreso fue el que acorraló al obispo en la capilla. Y ese pacto en la capilla fue el que torció la sentencia que todo el mundo creía escrita.
La pérdida del bebé de Rosalía fue la que la rompió. Y ese quebrarse fue lo que la llevó a aferrarse a María. Y ese aferramiento fue el que creó el secreto. Y ese secreto fue el que aplastó a Luisa. Y la revelación de Rosalía va a ser lo que cambie todo lo que viene. Cada herida de esta semana nació de una herida del pasado. Cada lágrima de hoy tiene una raíz en el ayer. Y esa continuidad, esa lógica del dolor que se encadena a sí mismo, es lo que hace que esta historia se sienta real. Se sienta viva. Se sienta nuestra. Porque en el valle nadie sufre por casualidad. Y nadie se salva por casualidad tampoco. Antes de cerrar, mis amores, 2 preguntas que necesito que respondan en los comentarios con el corazón en la mano. Primera, Benigna envenenó a Matilde, pero en el último momento no pudo seguir adelante. Dejó la nota. Huyó. ¿La perdonan? ¿O el daño ya está hecho y eso no tiene perdón? No hay respuesta correcta. Solo quiero saber lo que sienten. Segunda, y esta es la que más me quema, ¿qué creen que va a revelar Rosalía sobre la pequeña María? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Yo ya tengo la mía. Pero primero quiero leer las de ustedes. Y como siempre, del 0 al 10, ¿qué nota le ponen a esta semana? Con el veneno de Matilde. Con el pacto en la capilla. Con la sentencia que nadie esperaba. Con Luisa al borde del derrumbe. Y con Rosalía a punto de soltar el secreto más grande de la temporada. Si esta semana les dejó sin respiración como a mí, ya saben lo que hacer. El me gusta está ahí y cada uno de ellos me dice que estamos viviendo esto juntas. Cuídense mucho, mis queridas. Abracen fuerte a los suyos. Y nos vemos muy pronto, porque lo que viene todavía no hemos visto nada.